Resulta que había un rey. Él colocó una gran roca que estaba obstaculizando un camino. Luego se escondió y empezó a observar para que si alguno que pasaba por ahí de pronto se le ocurría quitar esa roca. Y entonces empezaron a pasar comerciantes, personas adineradas del reino, pasaban cortesanos, y todos los que pasaban por este camino tomaban algún desvío, giraban pero pasaban derecho, y ninguno de ellos se les ocurría remover esa roca. Entonces muchos inclusive culparon al rey porque pues como que no mantenía los caminos despejados, y ninguno hizo algo para sacar esa piedra del camino. Luego pasó por ese camino un campesino con una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, entonces él puso su carga en el piso y trató de remover la roca como pudo y la puso al lado del camino. Ahora, después de empujar y fatigarse mucho porque estaba muy pesada, logró sacar esa roca a un lado y pudo pasar por ahí. Entonces, así que después, mientras recogía sus vegetales, ve una bolsa que estaba ahí debajo donde estaba la roca, una bolsa llena de monedas de oro, y una nota del mismo rey que indicaba que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. Así que el campesino emprendió su camino y él aprendió, digamos, lo que los otros nunca entendieron. El título que le he puesto a esta prédica se llama "Quita los obstáculos de tu oración". Entonces, así como en esta historia, nosotros los seres humanos encontramos algunos obstáculos en nuestra vida cristiana que impiden que recibamos esos tesoros que Dios tiene en el cielo para cada uno de nosotros. Y la idea es que empecemos a removerlos para recibir la respuesta del cielo. ¿No les parece buena idea? Entonces la palabra de Dios dice en Santiago 5:16: confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa, dice, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces aquí el apóstol Santiago habla de que la oración tiene mucho ¿qué? Poder. Cuando él habla de que la oración tiene mucho poder, nos da a pensar que también hay oraciones de pronto algo ineficaces, es decir, que hay oraciones que no producen ningún resultado. Pero ¿por qué pasa esto? Quizás en la vida de muchas personas hay situaciones o hay circunstancias que impiden el fluir de la oración. Son obstáculos contra la oración. Entonces, de eso queremos hablar hoy. Yo les voy a hablar de 4 puntos que son esas piedras, esas rocas que impiden que recibamos esos tesoros del cielo. La número 1, que quiero que la pongas ahí en la libreta, es la duda. Santiago 1:6 nos dice que cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Así que todos nosotros hemos tenido que lidiar tal vez con esto en algún momento de nuestra vida. Ahora, nuestra meta ¿cuál es? Es llegar a ser o a tener mejor el carácter de Cristo. ¿A través de quién? Del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay una cosa, es que la duda le causa dolor a Dios. ¿Cuál fue el pecado más grave que cometió el pueblo de Israel? Es increíble, pero fue la duda. Dudaron de que Dios podía liberarlos. Aún después de ver todos los milagros tan sobrenaturales que Dios había hecho cuando abrió el Mar Rojo, todos los milagros que Dios hizo con ellos
cuando los sacó de la tierra allá de Egipto, ellos vieron milagros sobrenaturales. Imagínense que nosotros, el Señor se nos aparezca y estemos atrapados, nos diga, les voy a abrir este mar, crucen por ahí y ver cómo se cierra y después se quedan nuestros enemigos ahí. O sea, es algo sobrenatural. Y aún viendo esos milagros, seguían poniendo su confianza en ellos mismos y no en Dios. Entonces la palabra en Salmo 106, del 6 al 7 dice: hemos pecado como nuestros antepasados, hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras maravillosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra él en el Mar Rojo. Ahora, después de que ellos experimentan esa milagrosa liberación de Egipto, el salmista hace tremenda declaración en el Salmo 103, en el Salmo 103, 13 y en el 24. Sin embargo, pronto olvidaron lo que él había hecho, o sea, no quisieron mejor esperar el consejo de nuestro Dios. Dice: el pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creía en la promesa que Dios los iba a cuidar. Dios no obrará a través de un pueblo que está lleno de dudas. Es imposible. Y de incredulidad. Dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que Dios está buscando un pueblo que confíe en Él. Como seres humanos es a veces un poco complejo tener esa fe al 100%. Como seres humanos siempre va a haber algo allá en nuestro interior que nos hace dudar. Imagínense, recuerdan esa historia de Gedeón cuando se va a ir a una batalla y él tenía 30,000 hombres. Y el Señor le dice a Gedeón: si alguien tiene miedo, dígale que mejor se vaya a su casita de inmediato. Y porque el Señor le dice: no voy a permitir que mi pueblo sea infectado con el temor. Así que Dios devolvió una pequeña cantidad que dudaban. ¿Saben cuántos devolvió? La módica suma, 22,000 fueron enviados a sus casas. Entonces, Dios, ¿qué está buscando? Aquellos que estén dispuestos a ser probados. ¡Wow! O sea, Dios está buscando personas como Daniel. La historia de Daniel es fascinante. Daniel estaba bien enterado de la pena por desobedecer lo que prohibía el rey. Aún así, él sabía que era pena de muerte en esa época. A pesar de eso, él nunca dejó de orar. Recuerdan que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día y él confiaba plenamente en Dios. Ahora, imaginémonos la situación. Si Dios nos pone en una situación de estas y tenemos que obedecer a un rey bajo sus reglas, y si no nos van a botar a una fosa de los leones, wow, es una prueba gigante. Pero él sabía que el Señor lo veía a través de esa circunstancia. Él sabía que Dios estaba con él, o sea, tenía la plena seguridad de que Dios no le iba a fallar. ¿Cuántas veces hemos estado en circunstancias donde nos sentimos como si estuviéramos en el aire y decimos: bueno, Señor, yo no sé dónde voy a caer, qué va a pasar con mi vida, pero sé que tú tienes el control? Ahí es donde nuestra fe tiene que desarrollarse y decidir soltarnos en los brazos de Papá Dios y decir: Señor, aquí estoy. No hay para mañana al almuerzo, yo no sé qué vas a hacer, Señor, pero no es ahí es donde tiene que despertar esa fe y creer de que Dios sí lo puede hacer. Ahora, lo interesante de la historia de Daniel es que Dios responde ante la fe de Daniel. ¿Qué pasa cuando él es arrojado finalmente a la fosa de los leones? Ahora, hay algo interesante aquí detrás de esta historia. Es que ese rey Darío, acuérdense en que él amaba a Daniel. Y de alguna manera él creía en el Dios de Daniel. ¿Ven cómo es la cosa? Y él quería salvar a Daniel. Pero en esa época, cuando se emitía un decreto, un edicto, y tenía el sello del rey, no podían echar nada atrás, tenían que cumplirlo. Entonces
y finalmente es arrojado al foso de los leones y el rey le dice: ojalá que el Dios en el que tú le sirves te libre. Es decir, que él sí creía en ese Dios. Y eso hizo que algo pasara después de que el Señor saca a Daniel de allí, le cierra la boca a los leones. Pasa algo en el corazón del rey. Es que él es transformado. Él viene a despertar en él esa fe hacia nuestro Señor, por lo que la fe que le mostró Daniel. Entonces muchos pueden estar cerca a nosotros o cerca a nuestra familia, y a través de un milagro otros pueden creer en Dios. En esta época que se vivió o que aún estamos viviendo, algunos países están viviendo también fuerte el tema del COVID, muchos se levantaron de una cama o de un lugar de la UCI donde estaban conectados. Se levantaron a punta de oración. Muchas cadenas de oración, orando por aquellos que tuvieron que ir a una UCI. ¿Y qué pasó cuando vieron ese milagro? Personas que llevaban hasta 40 días allí en un hospital, y de un momento a otro vuelven a vivir. Esa fe de esa persona, su pareja estaba orando con tanto fervor que sabía que Dios lo iba a sanar. ¿Y qué pasó con las personas que lo estaban rodeando, sus familiares y amigos? Yo creo que quedaron todos: ¡wow! Esto fue un milagro, porque muchos de los que iban a una UCI no se levantaban. Esto hizo en esta temporada de que muchas familias buscaran de Dios y creyeran por los milagros que Dios ha hecho. Y el Señor hace milagros permanentemente. Ahora, no es el deseo de Dios que a través solamente de los milagros vamos a creer en Él. Pero sí es una manera en la cual Dios usa como instrumento para desarrollar nuestra fe. Entonces, el deseo de Dios para nosotros es que entremos en un perfecto descanso en Él. Dios quiere que estemos tranquilos, confiados. Pero a veces son tantos los problemas que nos agobian y nos empiezan a quitar la paz y traen preocupación, traen angustia, traen ansiedad, no nos dejan dormir, traen una carga tan pesada. Pero hoy les digo algo, y es que existe un lugar hermoso que son los brazos de nuestro Señor Jesucristo, que es donde no hay ansiedad. Recordamos que hace 8 días hablábamos de que levantemos un lugar secreto para ir a buscar su presencia. Pues bien, cuando ya tenemos ese lugar secreto, podemos ir a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, y ahí donde está Él, no hay temor, ahí no hay angustia. Es un lugar de total confianza en su fidelidad. Es ahí, es el lugar de descanso perfecto. Entonces tenemos que empezar a desarrollar esa confianza en Dios. Hoy hablábamos con un amigo muy hermoso que está aquí con nosotros, y decía que a él le daban nervios cuando se subió a un avión. Pero cuando uno se sube al avión, uno pone la confianza en Dios y en el piloto. Pero hacíamos una comparación como si el piloto fuera Dios y el copiloto nuestro Señor Jesucristo. Y yo cuando me subo a un avión, yo pienso en lo mismo: Señor, tú vas piloteando esta nave y yo voy tranquilo, porque cuando ya uno está arriba, uno depende del piloto y Él es ese piloto. Así es todo en la vida, dependemos de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra plena confianza en ese piloto, que es el que nos lleva, el que nos maneja la vida. Entonces, esta clase de descanso perfecto fue ofrecido a Israel, al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? La duda, la incredulidad los mantuvo fuera del descanso de Dios. Tremendo, ¿no? Los israelitas, es triste, pero ellos vivieron un constante temor y un espanto. Siempre esperaban que algo malo les sucediera, que venía una próxima crisis. Como resultado tuvieron muchas pruebas. Entonces, cuando estamos mal, empieza el enemigo a aprovecharse. Cuando no hay ese descanso, cuando no hay esa paz, entonces ¿qué pasa? Lo que tenemos que sacar recordemos esos milagros que Dios ha hecho. Yo creo que los israelitas, uno hubiera estado en ese momento, pero mire lo que Dios hizo: abrió el mar, mire, nos dio comida cuando no había nada, nos dio maná del cielo. O sea,
recordemos qué ha hecho Dios en nuestra vida cuando vengan esos momentos de temor y de espanto. Yo recuerdo, hace muchos años tuvimos una situación muy difícil con mi esposa y mis hijos. Y yo dije, después de que superamos eso, dije, cualquier situación adversa, esto lo supera todo, porque Dios nos sacó de esa situación, vimos la mano de Dios. Y cuando vienen angustias a mi vida, yo echo recuerdo atrás, digo, todo lo que Dios ha hecho, tanto milagro que Dios ha hecho en mi vida, eso me hace traer una paz y un descanso y una confianza en Dios. Entonces yo descanso en el Señor cuando recuerdo. Y ese pánico se tiene que ir. Entonces no vamos a caer en pánico ni en miedo ante la situación. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde el enemigo quiere que perdamos la esperanza. Y sabemos que si nosotros le entregamos todo al Señor, Él tiene el control de absolutamente todo. Entonces vivir en el descanso de Dios tiene que volvérsenos un estilo de vida. Tiene que ser una paz constante. No sacamos nada con preocuparnos. Yo aprendí eso. Yo me preocupaba por cualquier cosita, me arrancaba los 4 pelos, yo me angustiaba, pero yo aprendí a descansar en el Señor, porque yo dije, la preocupación no me va a resolver nada, pero sí me va a amargar el rato. Entonces el Señor desea que seamos sostenidos en su paz, que tengamos esa confianza a pesar de la situación que estemos viviendo. Entonces muchos, pues obviamente dudan. Hay muchas dudas, muchos se preguntan, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que Dios sí creó el mundo? Entonces hay muchas controversias, pero por eso dice la palabra en Hebreos que tenemos que creer sin ver. Entonces nuestra fe, si estamos comenzando, pueda que tengamos una fe débil, tal vez estemos teniendo dificultades con ella, podemos tener que reconocer que podemos confiar en Dios, que Dios es un Dios que no nos va a fallar. Así que no dudemos, porque esto nos va a quitar esos tesoros que tenemos en el cielo. El segundo obstáculo que no nos deja recibir esos tesoros es que no sabemos pedir, es pedir mal. Miren lo que dice Santiago 4 del 2 al 3. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Entonces, quiero que nos preguntemos ahí por un instante, cuando hablamos con Dios, ¿de qué hablamos? ¿Qué le pedimos? ¿Qué cosa le pedimos? ¿Será que le pedimos cosas para satisfacer nuestros caprichos, nuestros antojos? ¿Qué le pedimos a Dios? Entonces, aquí es donde muchos no pasamos el examen. Porque se nos puede volver como si fuera una maquinita, un cajero automático, y que todo es como, Señor, dame, yo quiero esto, como que le exigiéramos a Dios. Y cuando nosotros estamos comenzando, estamos aprendiendo a tener esa revelación de Dios para poder tener esa conexión, pues seguramente no hacemos esas oraciones donde descansamos en Él, sino que venimos con la angustia que nos resuelva el problema y ya. No queremos más. Entonces, nuestras oraciones no van a ser poderosas. Pero cuando yo vengo al secreto y le digo, Señor, voy a hacer este negocio, quiero hacer este negocio, pero si está bien, que sea conforme a tu voluntad. Y si no está, Señor, bien, cierra esta puerta. Pero vamos a empezar a decirle, Señor, ¿qué es lo que a mí me conviene? ¿Está bien o no está bien? Yo recuerdo cuando yo estaba en mis primeros tiempos con el Señor, yo iba al secreto y le decía, Señor, acabo de hacer este negocio, gracias porque tú me diste la capacidad para poder comprar ese vehículo. Yo ya le contaba al Señor lo que había hecho, pero no le pedía ni siquiera que me diera la dirección. Y llegaba a la casa con un carro nuevo y mi mujer me agarraba las mechas. Me dijo, ¿cómo se fue a gastar la plata en ese carro? Y teníamos dificultades, problemas, porque yo tomaba las acciones y después iba y oraba. Entonces no pedía,
conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nuestras oraciones tenemos que permitirle al Señor que nos transforme nuestra manera de pensar y que los deseos que tenemos en nuestro corazón correspondan perfectamente con la voluntad de Dios para nuestra vida. Me conviene que yo compre esto, me conviene que yo haga este viaje, me conviene, Señor, que yo tenga esta relación. Entonces, es posible que en nuestra oración pues pidamos mal, y es un obstáculo que tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo al Señor? Miren lo que dice Primera de Juan 3, del 21 al 22. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces, si nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila, nos vamos a acercar al Señor sin ningún temor y vamos a confiar de que Él sí nos va a cumplir todos los deseos y anhelos de nuestro corazón. Ahora la Biblia lo dice, que el Señor nos concede los sueños y anhelos de nuestro corazón. Y la idea es que Él nos confirma lo que nosotros le pedimos, nos lo va a dar. Pero también Él nos pide que le vamos a obedecer, que vamos a hacer lo que a Él le agrada. Y así de esa manera vamos a recibir de acuerdo a su voluntad. Pero entonces el Señor nos pide lo que dice en su palabra, que vamos a obedecerlo. Ahora, esto no significa que recibiremos lo que le pedimos para satisfacer todos nuestros deseos de pronto egoístas. Por ejemplo, es que yo me quiero enriquecer, Señor, de la noche a la mañana. Si en realidad estoy buscando la voluntad de Dios, simplemente pues no voy a hacer ese tipo de peticiones. Señor, es que yo quiero descansar este fin de semana para estar contigo. Bueno, si vamos a descansar el domingo para estar con el Señor, qué rico conectarnos, aprender, leer la Biblia y dedicarle un buen tiempo a la oración. Pero si de pronto es para irse de vacaciones ese día a pasear, pues como que no coincide. Entonces, ¿cómo estamos orando? Dice Mateo 7:7, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Entonces no nos demos por vencidos, pidiéndole al Señor más conocimiento. Pidámosle sabiduría, pidámosle paciencia, pidámosle amor, pidámosle entendimiento, y yo sé que Él nos lo va a dar. Son los tesoros que dice la Biblia que están ahí, que le pidamos al Señor. Y hay un personaje que todos conocemos en la Biblia y es el rey Salomón. Él tiene un sueño y en el sueño el Señor le habla y le dice, pídeme, ¿qué quieres, Salomón? Eso está en Primera de Reyes 3, del 6 al 14. Dice que cuando Dios le dijo a Salomón que pidiera un deseo, Salomón le contestó, Señor, tú ayudaste a mi padre David mientras él fue rey. Él confiaba en ti, ahora tú me has hecho rey. Soy tan joven, Señor, que no sé cómo ser un buen rey, como lo era mi padre David. Dame un corazón lleno de ¿qué? Sabiduría. Ayúdame a ver lo que es bueno y lo que es malo. Quiero gobernar a tu pueblo como tú lo deseas. Ayúdame a juzgar a tu pueblo sabiamente. Ayúdame a ver la diferencia entre el bien y el mal. Así que esta respuesta, si nosotros hacemos una oración de estas, wow, Dios dice, wow, eso le agrada al Señor, y Dios se puso emocionado y le dijo a Salomón, ¿no? Como me has pedido esto, en vez de tener una larga vida y riquezas, haré que tu deseo se haga realidad. Te doy un corazón sabio y jamás habrá un rey tan sabio ni tan importante como tú. Tremendo. Entonces, pero eso no fue todo. Dios añadió también riquezas y honra. Entonces eso dice el Señor, si me obedeces, haré que vivas muchos años más. Entonces, sin duda la cualidad más sobresaliente del rey Salomón y lo que lo hizo famoso fue su gran ¿qué? Sabiduría.
Al Señor le agradó esa petición de Salomón por sabiduría para saber gobernar a Israel con justicia. Entonces, también el Señor que le añadió las riquezas. Y la sabiduría a él le sirvió para planear la construcción del templo más grandioso de toda la historia. Increíble, ¿no? Adicional a eso, Salomón fue el que escribió más de 3,000 proverbios, más de mil canciones que están en Cantar de los Cantares, algunos salmos, y escribió el libro de Eclesiastés. O sea, imaginémoslo la sabiduría de este hombre que dejó plasmado en este hermoso libro un cuarto de parte del libro. Entonces, además de todas las bendiciones que el Señor le dio, Salomón se le reconoció como un gran administrador. Salomón consiguió mantener a un reino unido. Él promovió también el comercio, él abrió los mares, hizo caravanas por los mares y hizo un trabajo de exportación. Dice que exportó cobre, que estableció alianza con otras naciones. Grandes personajes de otras naciones tenían que venir a verlo y a poner a prueba todo su conocimiento. Entonces imagínense, también adquirió riquezas, digamos que dicen que en toda la tierra no había ningún rey que pudiera compararse con él, ¿no? Tremendo. Bajo su mando Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación. O sea, imagínense que ese país fue gobernado tan hermoso, tuvo honor, tuvo bienes, tuvo poder, respeto entre todas las naciones. Todo lo que él hizo, lo hizo por la sabiduría que el Señor le dio. Fue un hombre que Dios le dio capacidades en todas las áreas. Dice que fue avicultor, que sabía de árboles, sabía de zoológicos, sabía de animales, sabía de aves, de reptiles. Era un hombre bastante inteligente. Entonces, cada vez que vayamos a pedirle al Señor algo, si el Señor nos habla en sueño, ¿qué le vamos a pedir? Casa, carro y beca, no, pidámosle sabiduría. Yo le pido al Señor todos los días sabiduría, dame discernimiento, dame una unción nueva, dame amor para dar a otras personas. Eso, que nos dé sabiduría para ser buenos administradores, sabiduría para ser buenos esposos, sabiduría para ser buenos padres. Pidámosle eso al Señor. Esas son las oraciones que tocan el corazón de Dios y vamos a llegar como guerreros allá. Lo tercero, lo que nos impide que nuestras oraciones sean contestadas son los problemas que tenemos allá con otras personas que no hemos resuelto. Eso está en Marcos 11, del 25 al 26. Dice que cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Entonces, aquí hemos hablado todo el tiempo de perdón. Perdonar a otros, pues es una tarea un poco difícil, ¿cierto? Pero debemos hacerlo. Porque si yo voy al secreto a pedirle al Señor, a bajar del cielo esa sabiduría, a bajar del cielo todo lo que yo necesito esa semana, pero si tengo una piedra ya guardada en mi corazón porque no he perdonado a alguien, porque lo estoy odiando, no va a pasar del techo mi oración. Entonces tenemos que perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Hay que perdonar. Aquí les enseñamos el proceso de perdón, ¿verdad? Aquí hacemos eso. Orar mientras se guarda rencor es como un árbol lleno de hojas, pero sin fruto. Entonces, la fe verdadera cambia nuestro corazón, ¿sí? La oración verdadera desmantela el orgullo, el deseo de venganza y lo reemplazamos ¿por qué? Por el amor, porque acordémonos lo que dice la palabra, el amor todo lo puede. Si tenemos amor, ese es el amor, trae paz, el amor, podemos perdonar, podemos abrazar. ¿Qué dice Efesios 4:26? Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Entonces, vamos al secreto, decimos, Señor, tengo una piedra, y saquemos todo lo que hay en nuestro corazón y pidámosle que nos dé su perdón, y cogemos a la persona ahí y le entreguémosle el perdón que Jesús nos da. Y perdonemos genuinamente para que así, de esa manera, nosotros podamos recibir la bendición de Dios. Entonces, si nosotros no nos controlamos, vamos a herir a personas y vamos a dañar que nuestras relaciones.
Y entonces no vamos a ser como Daniel que con nuestra fe vamos a acercar a las personas a Cristo, sino que lo contrario, nos ven amargados, nos ven peleando, van a salir corriendo y ay, yo no quiero ser cristiano porque esta persona no es testimonio. Entonces esto lo que trae es división. Y después decimos, ¿por qué el Señor no responde mis oraciones? ¿Sí? Entonces, como cuarto y último, es tener una mala relación matrimonial. Aquí les hablo a las parejas, a las familias. Dice 1 Pedro 3:7. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. A ellas hay que entenderlas, comprenderlas. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que, escuchen esto, hombres, nada estorbe las oraciones de ustedes. Entonces, desafortunadamente en ocasiones algunos matrimonios se llevan mal entre sí. Entonces de pronto el esposo es muy impaciente, de pronto se le sale la palabrota, de pronto usamos tonos de voz muy fuertes y queremos pues llegar al secreto, pero de pronto hemos tratado mal a mi pareja, ¿sí? No sé cómo la trataremos, entonces de pronto por allá, ay, alcánceme los zapatos que llegué cansado y me voy al secreto a orar, Señor, hoy vengo ante ti con un corazón arrepentido. Entonces tenemos que primero ponernos que a cuentas con nuestra pareja. Entonces eso dice la palabra en Efesios 4:31. Quítese de nosotros toda amargura, toda ira, toda gritería y toda malicia. Dice que no obedecer este mandamiento trae división en el cuerpo de Cristo, es decir, trae división en nuestra casa, en nuestro hogar, trae tristeza. ¿Sabe qué? Cuando hay división en un hogar, cuando hay pelea en un hogar, esto contrista al Espíritu Santo de Dios. Entonces quedamos solitos, quedamos solos. Entonces toca abrir nuestro corazón para poder ser sanados. Nosotros los viernes trabajamos con las parejas, trabajamos muy fuerte el tema del matrimonio, de la pareja, para cada día seguir sanando esas heridas que hay en nuestros corazones, para estar perdonando todos los días a nuestras parejas, a nuestros hijos. Entonces el enemigo, que quiere traer pelea, porque él vino a matar, robar y a destruir hogares. No le vamos a dar más papaya al enemigo, no le demos más entrada a nuestro hogar. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento, para que cada vez que el enemigo quiera, mi esposa decía este viernes, ves que yo a veces viene el enemigo y me dice un pensamiento aquí y yo a veces quiero contestarle feo a mi esposo, pero por aquí el Espíritu Santo me está diciendo no le vaya a contestar. Eso es lo que tenemos que pedir nosotros, discernimiento, para que cuando vengan esos pensamientos no le hagamos caso al enemigo. También le decíamos, no le echemos más leña al fuego, porque es que a veces se prende el fuego con una chispita y comenzamos a pelear por una bobada y empezamos a echarle más, claro que tú eres, es que tú también, pero es que tú contestas, pero es... Entonces ahí anda el enemigo y dice, ya la logré. Entonces que se acabe ojalá la cantaleta. Dios no está de acuerdo con eso. ¿Qué podemos hacer para que nuestra oración sea escuchada? Leamos y declaremos versículos de la Biblia, que hable que Dios siempre cumple nuestras promesas, que Él todavía hace milagros. No solamente hizo milagros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino hoy por hoy Dios hace milagros. Él está vivo, el Señor habita en nosotros. Esto nos va a ayudar a que nuestros pensamientos, cuando venga la duda, cuando yo tengo este libro aquí en mi corazón y cuando yo tengo resaltadas esas promesas, cuando viene la duda, ¿yo qué hago? Señor, tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo. Tu palabra dice, Señor, que donde vendrá mi socorro. Yo miro al cielo y digo, mi socorro viene del Dios quien creó los cielos y la tierra. ¿Qué dice tu palabra? Esas promesas, ahí dice la palabra, tus promesas son mi armadura y mi protección. Cuando yo creo que aquí este libro está escrito por la misma mano de Dios, que Él dejó promesas, yo empiezo a declararlas. Yo empiezo a declarar lo que Dios dice, y ahí es donde nuestras oraciones empiezan a tomar poder. Cuando yo vengo al secreto y le digo, Señor,
que se haga conforme a tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Y no vengo solo a pedirle, solo vengo a adorarle, a darle gracias y a decirle, bueno, Señor, necesito esto, pero si es tu perfecta voluntad, hazlo, Señor. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. En Marcos 11:24 dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Así que tenemos que estar seguros de que nuestras intenciones y nuestras oraciones estén apegadas, establecidas conforme a la voluntad, que se alineen con la voluntad de Dios. Así es que tienen que ser nuestras oraciones. Si no estamos seguros, entremos en un ayuno para tomar alguna decisión y que Dios nos hable a través de, en ese tiempo de ayuno, a través de la palabra, a través de una prédica, a través de mi líder, a través del pastor, que Dios nos hable y nos confirme, pero permitamos que todo lo que nosotros hagamos sea conforme a la voluntad de Dios y no tomemos malas decisiones, no nos apresuremos. Entonces, debemos reconectar con las personas y nuestras familias, porque si nosotros seguimos guardando rencor, si no perdonamos, vamos a perder las bendiciones. Vamos a perder las bendiciones. Debemos preguntarnos qué cosas en nuestras vidas están impidiendo que Dios conteste nuestras oraciones. Revisemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que está haciendo que no pasen del techo nuestras oraciones? Así que de alguno de esos 4 puntos el Señor hoy te ha hablado. Vas a decirle, Señor, perdóname. Yo te invito a que cerremos los ojos y le vas a decir, perdóname, Señor, porque quizás yo no he recibido ese tesoro, Señor, porque he puesto obstáculos en el camino y no los he quitado, Señor, y me he perdido las bendiciones que tú tienes para mí. Yo te quiero pedir perdón, Señor.